Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a esta conversación ad hoc, ya que llevamos más de un año sin nuestro podcast Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Yo soy Gabriel García Yoli, yo soy escritor y socio de Aleos Ventos Ediciones, y me acompaña Luis Alfonso Gómez Arciniega, un buen amigo, eh, pues con quien he coincidido por varias afinidades y locuras intelectuales, ¿no? Eh, eh, Dios los hace y Freud nos junta, definitivamente. Y entonces desde Alemania, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto como siempre. No lo pudiste haber expresado mejor. Afinidades electivas, dijera algún clásico por ahí. Sí. Y bueno, pues encantado. Y además es una conversación muy ad hoc, a las puertas de un acontecimiento que tiene un poco como de fósil viviente, ¿no? Un poco como este celacanto, este pez que a mí me fascina, estas lagartijas tatuaras, creo que se llaman, ¿no? Estos animales. Precisamente leía hoy una columna que tú por ahí compartiste en Twitter de un señor en The Guardian que decía que... De Tom Holland, que es un gran historiador. Ajá, de Tom Holland, decía que asistir a este espectáculo de la coronación en Reino Unido era, pues era un espectáculo como acudir, que decía un zoológico ya no me acuerdo, ¿no? Decía como un zoológico de excentricidades, algo Sí, así, sí. ¿no? Un vestigio. Es un vestigio de la edad de bronce Ajá, en el siglo XXI. Y quizá exacto. podríamos partir allí para el tema que nos ocupa hoy, que es Ajá, la idea de la monarquía. Y no solo la idea, sino las monarquías sí. reales que aún existen. Eh, y se puede plantear el problema así. Ciertamente, y más en el caso británico, eh, se trata de una idea y una institución, si no de la edad de bronce, sí completamente medieval, en pleno siglo XXI. Y eso, para mucha gente, suena estúpido, suena como algo completamente anacrónico, superado, que no tiene nada que decirle al siglo XXI, pero para otras personas, y yo me incluyo, creo que es exactamente lo que necesita el siglo XXI. Un contraste a la mentalidad moderna, las sospechas posmodernas y la idea tan pobre de la política que tenemos hoy en día en el siglo XXI, que es eficientista, que es utilitarista, que es cínica, podríamos decir. Eh, no que nunca haya sido cínica y utilitarista y así, pero al menos estaba revestida de esta simbología medieval y de la edad de bronce, ¿no? A lo que voy es un signo profético, eh, uf, quizá una crítica viva, una representación crítica de todo lo que el pasado tiene que decirnos, como a favor y en contra de lo que somos hoy en día, ¿no? Yo creo que el valor de la ceremonia que vamos a ver, digo, a quienes nos interesa al menos, esta semana en la coronación de Carlos III, es lo que el pasado tiene que decirnos, el espejo que nos van a poner enfrente para que nos reconozcamos a la luz de la sabiduría o las supersticiones, si quieres, de generaciones anteriores, ¿no? Sí, Gabriel, me gusta mucho cómo inicias como un poco haciendo este ejercicio de espejo, ¿no? De verse quizá la conciencia moderna, actual, mirarse todas estas desfiguraciones en el espejo de un vestigio. Me gusta mucho esa palabra, ¿no? Porque el vestigio también a veces se usa para partes del cuerpo, para órganos, ¿no? Como órganos vestigiales, que están ahí, que son como vínculo de un pasado, pero que ya no tienen, digamos, una función práctica. Y un poco pensando en estas metáforas que siempre hay. El coxis constitucional.
exactamente. Y fíjate que pensando un poco en estas cuestiones que no tienen una función práctica, creo que siempre es lo que me gustaría un poco, hablaremos, ¿no? Ahorita más adelante sobre la función de la monarquía, que creo que sí la tiene, es decir, reducir la función de una institución a algo meramente utilitarista o pragmático me parece algo muy pobre. Pero sí me gustaría quizá en este ejercicio de espejo que propones, cuando se mira la conciencia moderna, lo primero que existe ante este espanto de los déficits que se tienen actualmente es, acuden a la mente de quienes están convencidos de que se vive en la mejor época posible, la denostación de todo lo pasado. Y creo que desde ahí parte esta mala prensa que tiene la monarquía, y que en nuestro caso occidental, entre comillas, porque evidentemente yo no conozco y supongo que tú tampoco te has metido tanto en este tema de las monarquías de Brunei o de Arabia Saudita o de Japón, pero digamos para lo que nos atañe. Que salvo la de Japón, son monarquías ¿No? en un sentido mucho más tradicional, porque sí, Sí, claro. sí ejercen poder real y tienen quizá la idea del poder premoderno que es patrimonialista, donde el monarca realmente es el dueño del territorio y de sus recursos y hasta de los habitantes, ¿no? Absolutamente. Ahora sí que nunca quedó mejor el absolutamente. Y entonces acuden de inmediato para como, mira, está esta superstición de que en la época moderna ya no existen mitos, ya no existen como justificaciones metafísicas para legitimar el poder. Pero la verdad es que sí los hay, ¿no? Entonces, una de estas supersticiones es que el liberalismo, por ejemplo, es la mejor forma posible de gobierno, con esta cita que es descontextualizada, ¿no? Que siempre sacan de que es la peor forma de gobierno, pero la democracia es la peor forma, pero no hay una mejor, pero mejor de las que existen. La idea de que la representación solo es posible mediante un sistema electoral, una democracia electoral, y entonces, sobre todo la soberanía estatal, ¿no? Creo que ese también es un tema, porque evidentemente en el caso británico la monarquía estuvo ligada a un imperialismo que se ve mal y que apesta hoy en día desde la perspectiva de estas personas. Entonces, no me parece raro que tenga mala prensa la monarquía hoy en día, que se le acuse de colonialista, que se le acuse de derroche de recursos para organizar una festividad el próximo sábado, donde realmente se podrían dedicar estos recursos a otro lado. Pero la verdad es que, y bueno, a partir de eso siempre se agitan dentro de todas estas supersticiones, como suele suceder, se agita el espantajo de los pecados monárquicos, ¿no? Entonces, y ahí se entra una mezcolanza, ¿no? Desde el militarismo prusiano hasta el derroche y la superficialidad de los últimos años de la monarquía francesa, pasando por una visión un poco distorsionada de la monarquía hispánica. La frivolidad de los Borbones. La frivolidad y tampoco se hace, desde luego, estas distinciones entre Austrias y Borbones, ¿no? O sea, todo pasa, míticamente pasa todo unido. O peor aún, se habla de los vicios históricos de las distintas monarquías y rara vez se habla de las virtudes históricas claro. de varias de estas monarquías, de las cuales quizá la británica sea la más virtuosa. Sí. Por eso quizás sea la más longeva y la que ha producido mejores frutos, pero quizá eso dejémoslo para más adelante. Tienes toda la razón, y también está esta otra superstición moderna de que las monarquías o los imperios son más proclives a guerrear, ¿no? Entonces, con esta idea, por ejemplo, de Prusia, pues siempre es como pues sí, la figura retórica que se utiliza de el militarismo prusiano, ¿no? Entonces, que las democracias, también un poco influidas por esta idea de liberal kantiana de que las democracias no pelean. Y bueno, todo esto, la verdad es que si se examina con lupa, el tema de la representación, el tema de la soberanía, el tema del supuesto pacifismo,
el tema hasta de si uno quiere, gusta y manda de la calidad de vida, pues siempre hay que hacer matices, ¿no? Si no es que incluso partir una lanza a favor de la monarquía en algunos casos. Justamente, a propósito de este tema, creo que quien mejor lo ha resumido a mi gusto es el comediante y escritor y erudito Stephen Fry, que dista mucho, creo, de ser una figura reaccionaria y conservadora, y que además se asume como hijo de la modernidad, hijo de la ilustración. Pero dice una cosa que a mí me parece muy cierta y que suscribo a pies juntillas, que es, una cosa es ser un hijo de la ilustración racionalista que ser un hijo de la ilustración empirista. El racionalista, tú como buen germanólogo que eres, sabes muy bien que esa caricatura de los alemanes como idealistas siempre, que parten de primeros principios abstractos y de allí van deduciendo todo, no es tan caricatura como parece, ¿no? Y entonces esa es la ilustración idealista, y la ilustración empirista, que es justamente más británica, ¿no? Más de la ilustración, sobre todo escocesa, no nada más inglesa, pero británica, pues, o anglosajona. Después es más bien partir de lo que tienes enfrente de las narices y a partir de los particulares ir más o menos escalando lo que eso te permite, ¿no? Y entonces decía Stephen Fry de por qué él era un empirista y no un racionalista. Y precisamente el ejemplo que utilizaba él era el de la monarquía. Decía, es que desde un punto de vista racionalista, la monarquía en el siglo XXI es una idea estúpida, que no tiene ningún sentido de por qué un espermatozoide es el que va a elegir quién es el jefe del Estado, ¿no? Y por qué una familia va a tener nada más por su cuna ciertos privilegios y ciertas obligaciones incluso, ¿no? ¿Y por qué vamos a estar arrastrando nada más por falacia ad antiquitatem todas estas tradiciones medievales y en pleno siglo XXI, además, tener una ceremonia religiosa donde los súbditos, que no ciudadanos, del Reino Unido y de los dominios, tengan que jurarle lealtad a un señor literalmente por derecho divino, ¿no? Entonces decía, racionalistamente todo eso es una estupidez. Sin embargo, empíricamente, si nos ponemos a revisar, e insisto, es argumento de Stephen Fry, no es mío. Si nos ponemos a revisar la lista de los países del mundo que tienen mayor índice de desarrollo humano, mayor producto bruto per cápita, mayores niveles de educación, mayores libertades, mayor estabilidad política, etcétera, 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 todos los indicadores de sociedades modernas, resulta que casi todos ellos son monarquías constitucionales, ¿no? Suecia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Japón, ¿no? Luxemburgo, ¿no? Incluso hasta España, que bueno, España, como siempre, se cuece aparte, ¿no? Y entonces decía, hay algo allí, hay un problema entre la teoría y la práctica, ¿no? Y entonces a mí lo que me gusta decir es, la monarquía en efecto es una idea estúpida, pero funciona. Y entonces, como corolario puede ser, bueno, si funciona, quizá no sea tan estúpida, vamos al menos a rascarle un poquito más hacia dónde va eso. Mira, Gabriel, yo creo también que esa primera parte racionalista es, digamos, esa estupidez de la monarquía necesita la premisa de que hay un progreso histórico. Es decir, no sería una estupidez si no hubiera progreso, ¿no? No sería anacrónica pensarla, pues, ¿no? Ajá. Y yo creo que... Si lo medieval fuera obsoleto.
Exactamente. Y yo creo que también esta charla me sirve también para decir que creo que si ya los últimos acontecimientos afuera de la esfera de la monarquía no han sido suficientes, pues aún así esta coronación tiene que ser otro estímulo más para liberarnos ya de esa superstición del fin de la historia, del progreso, de estas teleologías, ¿no? Ujú, ujú. Y la otra cuestión, y que yo también quiero atajar, a propósito de lo que dices del espermatozoide y de la familia, se critica también eso. Es común hablar en estas discusiones sobre los sistemas políticos sobre quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Y yo lo que también quisiera decir al respecto es que cualquier sistema político, ya sea desde el comunismo de la Unión Soviética o el de Cuba, pasando por el fascismo italiano, por el régimen autoritario mexicano o las monarquías, en cualquier sistema político hay ganadores y perdedores, Ujú, ujú. ¿no? Y podemos, creo que estarás de acuerdo conmigo con que evidentemente pues uno le gustaría que formar parte de los que ganan, ¿no? Pero digamos, un sistema político no puede sobrevivir si no existieran actores que se están beneficiando de ese orden. Entonces, en ese sentido, yo no veo una superioridad intrínseca de una democracia o de otro régimen político sobre la monarquía. Es simplemente una forma de arreglar esto que se llama la esfera de lo político, una forma de ordenarlo, donde hay jerarquías, donde hay conflictos y donde hay repartición de bienes. Eh, Y dime, vas. no, que ahí justamente esa es la conclusión racionalista, pero yo yendo a las conclusiones empíricas, creo que especialmente los latinoamericanos que vivimos de este lado, o los americanos en general, que salvo Canadá y Belice y algunas islas por allá, eh, eh, vivimos, vivimos lo contrario. Sabemos perfectamente que la farsa circense, en el mejor de los casos, de las repúblicas de este lado del charco, o también de otras repúblicas que no porque no tengan monarquías, no son menos monárquicas con sus presidentes disfrazados, pero ya sabemos que, que elegir a tus propios líderes por sufragio universal, directo, no por ello nuestros sistemas constitucionales son más baratos, no necesariamente son más funcionales, no a fuerzas son más democráticos, son menos caóticos y por supuesto no dejan de ser autocráticos, más o menos, y definitivamente no son más glamurosos ni más ricos en simbología. Vaya, ni siquiera es verdad que mantener a un presidente con toda la seguridad y la infraestructura que requiere las modernas presidencias, con todo su staff, sean más baratas. O sea, empíricamente no es verdad, no es cierto que por más que vendan su avión presidencial y por más que viajen en metro o lo que quieran, no es verdad que el jefe del Estado o los jefes de gobierno de un Estado moderno del siglo XXI sea más barato que una familia feudal que vive en lujos, ¿no? Digo, habría que ver cada uno de los casos. No es lo mismo, los Windsor que los Borbones, ya no digamos que la casa de Al Saud, ¿no? Sí. No, y esta reflexión que introduces a nuestra conversación, Gabriel, muy sabrosa y provocadora, esta de los costos, me hace pensar en que probablemente, dime. Comprando la premisa utilitaria Claro, no, ¿no? Sí, digamos, vamos a como discutir estas críticas a la monarquía, primero, ahora sí que desde la cancha de los críticos, es decir, incluso, como decirles, incluso desde sus propios criterios, no tiene sentido sus críticas, pero ya después pues pasamos a nuestra cancha y decimos por qué, como adelantabas, la monarquía sí tiene una función. Yo esto que mencionas de los presidentes, y me llama muchísimo la atención porque vuelvo a esta idea de los órdenes políticos, cualquier orden político,
¿no? Así sea el de una tribu, de los inuits o de unos cazadores nómadas, necesita hacer una separación entre las cabezas, ¿no? Que gobiernan y el resto. E incluso, porque ahí se medirá, bueno, es que hay un espíritu igualitarista en las sociedades cazadoras, pero eso no significa que incluso ellos tengan seres sobrenaturales en su mitología que estén encima de toda esa igualdad terrestre, por llamarlo de alguna manera. Entonces, un poco jugando con esta provocación que esbozas de los costos que tiene mantener un presidente, es decir, esa división artificial entre los que gobiernan y los súbditos, necesita ser apuntalada por símbolos y necesita ser apuntalada por una diferencia artificial. Y supongo que los costos, por ejemplo, de escenificar a alguien como López Obrador o como Enrique Peña Nieto, como cabeza de un gobierno separado del resto de la población artificialmente, son tanto mayores, toda vez que la mitología que nutre al Estado-Nación, como fenómeno moderno, tiene menos arraigo que esa tradición milenaria que legitima una monarquía. Entonces hay que echarle más dinero y bueno, si a eso le sumas que los personajes que a veces son presidentes, pues son circenses en el peor sentido de la palabra, pues todavía cuesta más dinero separarlos artificialmente de la sociedad mediante procedimientos simbólicos, ¿no? Era un poco lo que estaba pensando a propósito de esto que dices. Bueno, y más aún, podemos decir que con todo lo que podemos criticar, la simbología de las familias reales, ¿no? Con todo lo que tienen de cursis y de chismes y de trivia, ¿no? Al final creo que es mucho más fácil poner o apostar por la simbología de un Estado por algo tan reconocible a la gente de a pie como una familia, con sus momentos cotidianos de nacimiento, bautizo, mayoría de edad, boda, divorcio, vejez, enfermedad y muerte, ¿no? Creo que eso es muchísimo más reconocible simbólicamente con todo lo que puede tener de cursi y amarillista, que apostar por revestir la legitimidad del Estado en narrativas muertas. El año de los Flores Magón, el año de Emiliano Zapata, porque al final son narrativas que no son menos cursis, menos manipuladas, menos distorsionadas, pero son abstractas, porque son de gente muerta. Aquí creo que la ventaja simbólica que puede haber es que tienes una simbología, encarnada en algo reconocible como es una familia. Y creo que ahí sí yo puedo abogar, porque me parece muchísimo más sano que la lealtad o el sentido de pertenencia a un Estado-nación esté fincado no en una bandera o en una idea abstracta, sino en una persona de carne y hueso, falible, a la que le sabemos todos los chismes desde que nació, ¿no? O yéndome a terrenos más filosóficos todavía, en lugar de la soberanía popular, ¿no? O la voluntad general, o estos constructos modernos filosóficos donde esa entelequia llamada el Estado tiene el monopolio de la fuerza, tiene el monopolio de la legislación, y que de la extracción de recursos, y que todo lo que dice se hace. ¿No es muchísimo más sano que la soberanía esté encarnada hasta hace unos años, en el caso británico, en una viejecita de 96 años? Aunque puede parecer idiota, porque al final es una tesis teológica, ¿no? La soberanía, este poder que no tiene nada por encima más que Dios,
que esté encarnado en una figura frágil y pequeña de 96 años, podrá ser muy mítica, pero en la práctica yo creo que la desactiva de muchas pretensiones peligrosísimas que tiene. Para empezar, porque un Estado-nación, una constitución moderna en abstracto, es soberana, pero no tiene a Dios encima, no tiene ni siquiera este candadito que tenían hasta los monarcas más idiotas y absolutos de la historia, tipo Luis XV o Carlos IV, de que, pues, si, ahorita no tienes a nadie que te mande porque eres soberano, pero cuando te mueras, un juez te va a exigir cuentas, no solo de tus pecados personales, sino de los de tu reino, cabrón, ¿no? Hoy en día el Estado es tan abstracto y su función está tan alejada del ciudadano de a pie, y los ciudadanos de a pie, que de todas maneras pagamos impuestos y cada que tenemos un encuentro con el Estado casi siempre es para mal. En México, además, que cada que vemos un policía es seguramente para extorsionarnos, no para resolvernos algún problema, ¿no? O cada que vamos a una oficina de gobierno es para frustrarnos por algún trámite. Esta abstracción tan grande del Estado, en puros símbolos muertos, de un pasado además manipulado y cursi, me parece sumamente inhumano. Aquí sí, ahora sí yo pongo mis cartas sobre la mesa y digo, yo prefiero que sea un señor de 73 años, orejón, ¿no? Al que ya le supimos que puso el cuerno y que en sus llamadas telefónicas hablaba de tampones con su amante, ahora que es la reina, y que por supuesto está furioso porque su hijo es un baboso, ¿no? Bueno, yo también lo estaría, ¿eh? Eso me parece más humano y políticamente más sano que todas estas abstracciones, esta serie de cuentos abstractos. O sea, si vamos a hablar de supersticiones y de mitos, también vamos a hablar de los mitos y las supersticiones modernas. Oye, pues quedó excelente, Gabriel, porque yo venía todo el tiempo mientras te lanzabas con todo, con tus lanzas medievales contra el Estado, estaba yo pensando en dos cosas. La primera es que justo en parte de la superstición del orden estatal tiene que ver con racionalizar la violencia que dio origen al orden estatal. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, todo orden político pues tiene un momento violento, hasta en términos bíblicos, ¿no? O sea, la gracia se manifiesta de manera, no necesariamente se manifiesta de manera pacífica. Hay un origen violento que después se racionaliza en rituales y demás. Te tira del caballo, pues. Exactamente. Y justo el Estado, pues vive mucho de este mito jovesiano, que además me parece que lo sacan mucho de contexto, esto de que la vida sería empobrecida, triste y bruta, ¿no? Sin el Estado. Porque evidentemente el origen estatal de esta maquinaria de la que tú te quejas amargamente y que yo me uno a esa queja, sobre todo, mira, yo no diría que digo, trato de mantener como cierta objetividad, ¿no? No quiere decir vamos a eliminar el Estado, no soy un anarquista, pero sí quisiera como un poco poner matices a este endiosamiento del Estado que hoy vivimos, ¿no? Porque el origen estatal necesita necesariamente destruir todos los órdenes anteriores a él, declarar los órdenes de estado de naturaleza y erigir un orden. Y bueno, podemos decir, bueno, órdenes anteriores que pudo haber sido alguna tribu africana que quedó en el estado de Nigeria o quedó en el estado de la República Centroafricana, de la que hablaré más adelante cuando hablemos de cómo la monarquía se expande su poder atractivo. Pero también otro orden anterior fue la monarquía. Es decir, al final se chocan dos aguas y de eso surge un poco la monarquía también constitucional. Pero en el origen, cuando pensamos en la Revolución Francesa, sí hay una destrucción de ese orden monárquico, y me hizo pensar en una cita que me gustaría ahorita leer, tanto compartir contigo con nuestro auditorio,
Una es de Nicolás Gómez Dávila, un pensador que me gusta mucho, colombiano, y él dice: el demócrata, en busca de igualdad, pasa el rasero sobre la humanidad para recortar lo que rebasa, la cabeza. Decapitar es el rito central de la misa democrática. Y la pongo a maridar con Joseph de Maistre, saboyano, también un poco mal querido, pero que no deja de ponernos, de poner dudas sobre el orden moderno. En su estudio sobre la soberanía, dice de Maistre: en general, todos los gobiernos democráticos no son más que meteoros pasajeros, cuyo brillo excluye la duración. Por hablar con propiedad, todos los gobiernos son monarquías que no difieren más que en si el monarca es de por vida o por un tiempo, hereditario o elegido, individual o un conjunto. O, si se quiere, pues es la misma idea expresada con otros términos. Todo gobierno es aristocrático, compuesto por más o menos cabezas dominantes, desde la democracia, en la que esta aristocracia se compone de tantas cabezas como lo permite la naturaleza de las cosas, hasta la monarquía, donde la aristocracia, inevitable en todo gobierno, está dominada por una única cabeza que corona la pirámide, da y forma indiscutiblemente el gobierno más natural para el hombre. Pero de entre todos los monarcas, el más duro, el más déspota, el más intolerable, es el monarca pueblo. Entonces, creo que abonan estas citas un poco a lo que estás diciendo del Estado. Primero, por esta negación de la violencia originaria, decir, bueno, todo lo civilizado es el Estado y todo lo incivilizado es monarquía, son imperios, son tribus, todo eso es incivilizado, no existe. Y segundo, también no debemos olvidar que esta racionalidad estatal llevó a uno de los crímenes más abominables de la historia de la civilización, ¿no? El crimen del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial es producto no de una monarquía ni de un imperio, es producto de un Estado burocrático racionalizado, ¿no? Entonces, lo dejo ahí votando porque es justo lo que pensé mientras comparabas la monarquía, ahora sí que los pecados de cada quien, como dicen, ¿no? Claro, hay una tesis, ahorita no me acuerdo cómo se llama el historiador, ni exactamente el libro, pero que es una historia reciente de las guerras napoleónicas, donde dice, donde tiene una tesis muy fuerte, diciendo que las guerras napoleónicas fueron las primeras guerras modernas, en tanto que ya estaban todos estos ideales abstractos de Estado-nación, de ideología, y de control burocrático y de un salvajismo sin igual. Dice, el problema, o más bien la bendición, de que las guerras napoleónicas no se hayan salido de control, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O la Guerra de Secesión en Estados Unidos, es precisamente que todavía no estaba del todo cuajado el Estado moderno. Y entonces que Napoleón, sin revolución industrial y sin Estado burocrático racionalizado moderno, no tenía realmente el poder de centralización de recursos y de reclutamiento y de autoridad que sí tuvieron los estados europeos en el siglo XX y que por eso podían armar ejércitos ciudadanos de millones y millones de personas y tener economías centralizadas y planificadas. Es decir, la guerra total empieza justamente por la idea de la supremacía estatal moderna. Sin embargo, esa idea no es suficiente, necesita de las condiciones materiales de posibilidad de la revolución industrial y de un Estado burocrático, ¿no? Pero casi, unos cuantos años después, Napoleón, entonces a lo mejor se hubiese ejercido un poder más parecido al de Hitler o al de Stalin o al de Roosevelt, ¿no? Claro. Que justo está en ese gozne de unas guerras con ideas modernas, pero todavía con una infraestructura premoderna. Pero lo que dices es completamente cierto. No, el Holocausto no hubiera sido posible sin los registros civiles del Estado moderno, sin el aparato policial moderno, sin la vigilancia, sin la sin todo el andamiaje moderno. Es la gran
la gran denuncia que hace Agamben en su obra de Homo Sacer, que es, ¿cómo es posible que el mismo Estado alemán del Segundo Reich y el democrático de Weimar y el del Tercer Reich son exactamente el mismo Estado? Nada más le cambias 2 comas a la Constitución o cambias el documento o simple y sencillamente, digo, todavía podemos hablar de un cambio entre la Alemania guillermiana de los Hohenzollern y la República de Weimar. Pero entre la República de Weimar y el Estado Nacional Socialismo, literalmente ahí se aplicó un artículo de la Constitución para suspender la Constitución. Pero todo el aparato y el andamiaje democrático se volvió totalitario de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, dice Agamben que el poder absoluto y potencialmente totalitario del Estado está ya implícito en esa estructura. No tiene que venir una cosa externa a transformarlo. Tiene ya el potencial de ser totalitario. Tiene unos pequeños candaditos que hacen que sea democrático, ¿no? Claro, sí, pero digamos, al final del día la maquinaria ya está puesta, ¿no? Y sobre todo la despersonalización de lo que dices, de la soberanía, o esta duplicidad artificial, ¿no? Entre el soberano y la nación, ¿no? Que bueno, también eso está ligado con lo que mencionabas hace rato de la voluntad general rusoniana, ¿no? Yo creo que lo que me interesa a mí también es un poco señalar, más que decir, bueno, porque supongo que alguien en el autor dirá, van a cerrar los ojos ante las atrocidades de Leopoldo II de Bélgica en África, y evidentemente no, pero creo que al final esta proclamación moderna, creo que los monárquicos finalmente son capaces de inclinar la cabeza tanto ante Dios, pero también ante la historia y de reconocer los límites, o al menos he sentido que hay más proclividad hacia hacer eso, ante esta arrogancia de modernidad del Estado, quizá porque está profundamente imbricada con el sentido moderno. Pero al final esta discusión entre si el Estado es mejor o la monarquía y la monarquía necesariamente es peor, o unos matan a otros menos, lleva necesariamente a un callejón sin salida. Nos lleva a una discusión utilitarista en la que al final lo que va a decidir el fiel de la balanza va a ser, bueno, pero es que acá mataron a 5.98 millones y acá mataron a 6, entonces el que mató menos es mejor, ¿no? Y yo ese argumento utilitarista nunca no me parece convincente, pero sí, al mismo tiempo me parece horroroso el otro argumento más de orden cualitativo, de que, y no sé tú qué pienses, pero creo que no es lo mismo un asesinato industrializado de personas, con esto que dices de los censos, de la ordenación de las poblaciones, por un principio de fuerza anónimo a uno donde finalmente tiene una razón personalizada, ¿no? Como esto que mencionas de la familia o lo que significa el rey Leopoldo, ¿no? Es decir, hay va a sonar feo, pero hay como cierta humanidad en el verdugo, en el verdugo de la Santa Inquisición hay una humanidad que no veo en el testaferro, que simplemente deposita una lata de Ciclón B para que se mueran personas, en nombre del Estado, ¿no? O sea, esto que un poco era la banalidad del mal, ¿no? Al final del día. Sí, quizás es otro tema, pero y muy, muy gordo que yo nunca me he podido responder, que es el genocidio de Ruanda a machetazos. Claro. Independientemente de las cantidades, es peor que las cámaras de gas de Auschwitz, ¿no? Con el eficientismo industrializado y burocratizado y anónimo moderno, donde Eichmann y Heydrich y toda esta gente no se mancharon las manos nunca, ¿no? Exacto. Al final una vida humana es una vida humana y sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Digo, no me atrevo a decir que duele menos o que es menos traumático si morir a machetazos o gaseado. Creo que eso nadie lo puede responder realmente. Ni siquiera creo que sea una pregunta digna de plantearse, pero lo que sí es
es que a lo mejor hay una diferencia cualitativa entre las dos, ¿no? Y ahí está Hannah Arendt justamente diciéndolo. Pero regresando al tema, que creo que tienes razón. Las críticas por lo general a las monarquías suelen ser utilitaristas y volvemos a este problema de pues es que le puedes rascar un poquito a todas y va a haber, y nos vamos a encontrar conclusiones muy distintas. Ciertamente hay una diferencia entre la transparencia que existe con la Casa Real en el Reino Unido, con la familia Windsor, y la opacidad y corrupción probada que existe en la Casa de Borbón en la monarquía española, ¿no? O sea, allí hasta la basura se separa, ¿no? Entonces, ningún español monárquico puede decir realmente es que la monarquía española no cuesta tanto como costaría la República Española. Y de hecho, pues eso quién sabe, porque es tan opaco y ha habido tanta corrupción que quién sabe, ¿no? Pero, lo que sí puedo decir es que si no el argumento utilitarista, sí podemos ir al argumento empírico otra vez. Y es que yo, que no me considero racionalista, precisamente, aunque creo que la monarquía es en general no es una idea estúpida, sino que es una idea valiosa y que suele funcionar, tampoco soy tan ingenuo como para saber que para funcionar una monarquía, y no necesariamente mejor que otros sistemas, como bien lo dijiste, habría que ver dónde y mejor según qué criterios y para quiénes, ¿no? Pero una monarquía para funcionar necesita de una continuidad histórica y la legitimidad del tiempo, ¿no? Una aristocracia cuya autoridad es producto de un prestigio longevo y probado de muchas generaciones, de tal manera que la historia y esa familia y la mitología de una comunidad son exactamente la misma cosa. Y en ese sentido, la monarquía británica es, por eso, junto con la japonesa quizá, las más exitosas. Y que, por ejemplo, la monarquía francesa, o las monarquías francesas y las mexicanas, no son realmente ya unas alternativas políticas reales y serias, ¿no? O sea, ya se intentó, en México hubo 2 intentos de monarquía, no funcionaron, y en cambio se instauró un sistema republicano, presidencialista y federal que ya tiene más o menos 200 años. Y pues el caso francés ya no digamos, porque son 2 imperios, 2 restauraciones y 5 repúblicas y así, ¿no? Entonces, el regreso de los Borbones o de los Orleans o de los Bonaparte a Francia no es realmente no es una opción realista, ni siquiera sensata, ¿no? Porque significaría tirar a la basura 200 años de tradición republicana, ¿no? Incluso, digo, no está nuestro gran amigo Rainer para hablarnos quizá si Putin quiere aplicar la misma de Franco cuando estire la pata y restaurar a los Romanov. ¿Quién sabe si también sea una opción realista? Incluso puedo ir más allá y decir, el gran problema de la monarquía en España, más allá de la corrupción y más allá de que los Borbones en general no son muy brillantes, salvo Luis XIV quizá, es que la monarquía española no tiene una legitimidad histórica muy quebrada. Tiene 2 repúblicas y guerras civiles y cuartelazos en medio y reyes muy malos, sí. ¿no? Y además, hoy en día podemos decir que la monarquía española pues, la sostiene en buena parte la derecha política en España, ¿no? Y quizá el Partido Socialista muy a regañadientes, ¿no? Pero no tiene ese
componente afectivo de legitimidad que la británica, hasta el día de hoy, todavía puede presumirlo, ¿no? No, me quedo pensando con esto, Gabriel, que mencionas, todas estas críticas que mencionan. Bueno, ya vimos ahorita cómo, bueno, hemos estado como un poco descartando las críticas que le hacen a la monarquía, ¿no? Que sí es cierto que las monarquías son algo del pasado, que sí son más proclives a guerrear, y contrastamos, bueno, yo como que puse ese contraste, ¿no? Con los crímenes del Estado burocrático racionalizado. Uh-huh. Y ahorita que mencionabas esto de la tradición, hay otra crítica que se le hace a la monarquía, y es esta, a propósito de la muerte de la reina, el año pasado, surgió este debate que la monarquía tiene que adaptarse al nuevo zeitgeist, ¿no? Uh-huh. Que tiene que pedir disculpas por los crímenes colonialistas, y que tiene que, pues sí, abrazar toda esta agenda, ¿no? Un poco también por estas revelaciones que hacía Meghan Markle, ¿no? Y yo ahí quisiera como un poco introducir este tema de qué significa esto de cuestionar el principio de autoridad. Yo cuando lo decían aquí en Alemania, porque mucha gente, aquí las críticas fueron desde una crítica que no entendían acá, desde su dogmatismo democrático, producto de los traumas del pasado, no entendían por qué tanta pompa por esta cuestión, hasta las críticas más acres, más radicalizadas. Y perdón, hace unas semanas salieron por miles a ver a Carlos y a Camila, ahora que fueron de visita. Ah, sí, pues hasta salieron fotografías ahí del Deutsche Bahn, iban en su vagón, etcétera, y el comentario de que ahora sí no llegaba tarde, ¿no? El Deutsche Bahn. Sí. Pero no digo que sean masivas y que los alemanes sean monárquicos, pero quiere decir que ahí hay hay cierto atractivo que ven, ¿no? Claro, y justo iba a dos cosas con esto. Iba por uno, esto del principio de autoridad, pero ahorita que mencionas también esto, iba y mencionabas lo de Francia y México, en los casos, y España, de la imposibilidad de mantener una monarquía sólida. Finalmente, un poco volviendo a lo que decía de Joseph de Maistre, ¿no? De que, o sea, es solamente una monarquía que se manifiesta de distintas maneras. Yo añadiría que incluso el atractivo absolutista, todo ese imaginario, ¿no? De Versalles, ¿cómo se llama? Schönbrunn, y demás, se mantiene, ¿no? Y no solo en estas personas que salen a ver al rey, al próximo rey, sino también pienso en el caso, por ejemplo, de el presidencialismo mexicano, ¿no? Porque, bueno, es claro que estas dos monarquías fracasaron, ¿no? En nuestro sistema, Maximiliano y Iturbide fracasaron. Pero eso no significa, o sea, no en vano Krause titula su libro, uno de los más vendidos, y que mucha gente utiliza para explicar el sistema mexicano. Bueno, la frase viene también de Daniel Cosío Villegas, ¿no? La monarquía sexenal, la presidencia imperial, ¿no? O sea, toda esa semántica de monarquías, de absolutismo, sigue estando presente tanto en los que critican el presidencialismo mexicano como en el que lo detentan. Es decir, cuando uno ve las escenificaciones de López Portillo, o las escenificaciones hasta de Carlos Salinas, te diría, o pasando desde luego por Lázaro Cárdenas y López Mateos, hay un intento de competir, aunque el principio superior sea distinto a una monarquía en una presidencia, en el Estado-Nación, pero sí hay un intento de emular ciertas prácticas, desde estos reyes taumatúrgicos, ¿te acuerdas? Que van curando, ¿no? De Marc Bloch, creo que ese es el libro, ¿no? Sí. Que van, pues así el presidente, ¿no? Lázaro Cárdenas va a Michoacán y saluda a las personas, estas procesiones, ese ritual está presente. Secularizado, racionalizado, pero está ahí. Y por otro lado, bueno, también... tanto como la toma de protesta, hace unos años que vimos la sucesión de Juan Carlos a Felipe VI en España, hace exactamente el mismo gesto, porque esa mano extendida era ponerla sobre los evangelios. Ajá. Resulta que nos quitaron los evangelios y seguimos con la mano extendida. O sea, un juramento literalmente al vacío. Sí.
Bueno, eso en el caso de México, pero hay cosas también un poco más grotescas, o kitsch, si lo queremos ver así, como este documental que hizo Werner Herzog sobre ecos de un imperio sombrío, sobre esta coronación de Jean Belel Bokassa, de este presidente, de este dictador de la República Centroafricana, para los que nos escuchan, que emuló, y ahí ni siquiera era una ceremonia monárquica, antes era la coronación de Napoleón, ¿no? Pero finalmente Napoleón también intenta como ofrecer un sustituto para esa monarquía que el terror y el directorio había eliminado, y a pesar de los rituales jacobinos, no se había encontrado una nueva manera para sustituir lo que se había perdido, ¿no? Y ya con la consolidación de Napoleón, un poco cerrando lo que dices de las guerras napoleónicas, se empiezan a consolidar una serie de rituales que van a ser sucedáneos. Yo pienso que son sucedáneos de esos rituales monárquicos. Entonces, un poco redondeando mi idea, o sea, esté la monarquía viva, palpitante, como en el caso del Reino Unido, o no, hay las resonancias en la cultura, resonancias culturales de esa forma de ritual, ¿no? Bueno, que los monarcas sean los monarcas coronados y los no coronados, tanto los presidentes, sean los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de sus respectivos países, obviamente tiene que ver con los reyes guerreros medievales, por un lado, pero también con este derecho feudal que hoy en día en las repúblicas presidencialistas americanas, el indulto, en Estados Unidos, que todavía hay pena de muerte, el presidente tiene la potestad de rescindir una sentencia de muerte como símbolo de misericordia que se esperaba de los reyes cristianos en algún momento, ¿no? Y hay un montón de rituales y de símbolos, especialmente yo creo que los Estados Unidos, como esta república imperial extraña que es, que tiene que cultiva prácticamente el mismo esquema afectivo kitsch de las monarquías europeas, particularmente de la británica, como The First Family y la primera dama, ¿no? La primera dama es la reina consorte. En una república no debería de importar con quién está casado, quién, ¿no? ¿Quién sabe quién es la esposa de Emmanuel Macron? Lo único que sabemos es que le lleva como 20 años que se casó con su maestra. Sí. Pero en Europa a nadie le importa si están divorciados o no, los hijos, y que si tienen mascotas, y nadie va a visitar la Casa Blanca y así. En este escritorio, Lincoln liberó a los esclavos, y en esta cama durmió Martha Washington, y en esta puertita John F. Kennedy metía a sus amantes. Literalmente los presidentes de Estados Unidos todavía hasta la fecha tienen fanfarrias, el Hail to the Chief, y nadie puede estar sentado cuando el presidente de Estados Unidos está de pie, ¿no? O sea, y esta trivia de que por ley tienen que armar su librería presidencial y la tumba del presidente, y en esta casa nació Lyndon Johnson. O sea, la mitología en torno al The President of the United States es fundamentalmente monárquica, ¿no? En México, la ceremonia del grito de independencia es salir al balcón como sí, en el Reino Unido o en países europeos salen al balcón a saludar en su cumpleaños o en Navidad o no sé qué, ¿no? Que además hay que decirlo, van de la mano, porque todos estos rituales populacheros de las monarquías europeas, especialmente de la británica, no son muy antiguos, son de principios del siglo XX, coinciden justamente con la democratización del Reino Unido. Cuando se expanden los derechos al voto en el Reino Unido y se vuelve real, ahora sí, una democracia de veras, es que la casa de Windsor, bueno,
que cambió su nombre hasta 1917, pero desde un poquito antes, se dan cuenta que el teatro monárquico tiene que ser democrático. Incluso se inventan la Order of the British Empire, que es este sistema de recompensas, de reconocimientos, que ya no se dan nada más a la gente de la nobleza, ni a militares. Se le da a los hijos de vecinos, se le da a actores y compositores y filántropos y futbolistas y cantantes de rock, y mujeres y gente que viene de las colonias, ¿no? Y son ceremonias, investiduras de caballeros y damas y la parafernalia monárquica, pero que se da en estadios, ¿no? Entonces, ahí van de la mano un poco el ceremonial populachero de la monarquía actual, junto con los rituales pseudomonárquicos o monárquicos de closet de las repúblicas contemporáneas. Lo cual nos lleva a otra cosa que queríamos discutir tú y yo, que es, y que decía Tom Holland en este texto, que es toda la parafernalia y el teatro y la simbología, al parecer no solo son inevitables, sino que además hasta son deseables porque son necesarias. No, mira, bueno, antes de eso, Gabriel, y bueno, incluso por lo menos hasta el gobierno de Díaz Ordaz en México, el grito de independencia incluía un indulto, ¿no? Iba el presidente, el caso que tengo ahorita en mente es el de la celebración de López Mateos, los 150 años, ¿no? De la independencia y los 50 de la revolución. Consistieron en el grito en Dolores, y se hizo todo este procedimiento de ir a la Alhóndiga, etcétera, e indultar de la cárcel a 3 personas por delitos menores, ¿no? Pero bueno, eso apartémoslo ahí, ¿no? Con este tema digamos, ya pasemos a este bloque que queremos hablar de esto ¿cómo me decía? Lo de la función y los símbolos, ¿no? ¿Qué era que me decías a propósito, Holland? ¿Ahorita? Sí, el teatro, la parafernalia, el hambre el hambre de simbología, o poniéndolo en otros términos, la política como una cosa muchísimo más emocional y más animal, ¿no? Claro. Que además, dado el resurgimiento de estos movimientos populistas en los últimos años, ¿no? Que se pueden explicar por cuestiones socioeconómicas y probablemente tenga mucho de cierto, sí, pero también hay un desencanto cultural, un vacío del elemento animal de la política, que a ciertas élites políticas tecnocráticas les parecía que era algo ya superado y por lo tanto les cogió de sorpresa que resulta que la gente de a pie tiene esa hambre de una política mucho más animal, más de las vísceras. Y quizá, bueno, ahorita voy para allá, pero a eso me refería. No, me gusta mucho que utilice la palabra de lo animal porque me hace pensar en este animal simbolicum, ¿no? De Ernst Cassirer, ¿no? El pensador alemán que habla del ser humano como un ser simbólico, ¿no? Por definición. Claro que él después hace 3 tratados sobre la simbología, y al final me parece que compra un poco una tesis ilustrada en el que dice, bueno, del simbolismo se pasa a la cultura y de ahí va hacia la razón. O sea, adopta esa idea de evolucionista. Estamos también mal acostumbrados por que las teorías políticas dominantes, al menos en Occidente, ambas de raigambre ilustrada revolucionaria, tanto el liberalismo como el socialismo o la izquierda, tienen le repele la simbología. A liberales les repele porque va en contra de esta idea de racionalidad del individuo John Stuart Miliano, lockeano, ¿no? Del cálculo costo-beneficio del... Exacto, del ser humano racional. Y a los otros
por esta idea de la ideología alemana, ¿no? Este texto marxista, de que era momento ya de despejarnos de estas brumas metafísicas de la religión, etcétera, ¿no? Entonces hay una sospecha de inicio, y como esas teorías políticas han impregnado... Con todo que hay que decirlo, que ahí sí los socialistas siempre llevan las de ganar, porque las utopías que proponen son ricas en simbología, y si son socialismos de buen gusto, además producen una iconografía sumamente atractiva. Ya, por supuesto. Pues yo sería el último en negar el valor de estos collages que hacían en la época soviética, ¿no? Kulagina, y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero por supuesto, ¿no? Y bueno, incluso si hablamos, es que esa es la paradoja. Se piensan racionales, pero también el liberalismo creó sus propios mitos, ¿no? El Homo economicus, el progreso, el progreso de la historia, etcétera, ¿no? Sí, más administración, menos política. Exacto. Estos tecnócratas, por ejemplo, como Salinas o Carlos Menem, o incluso, ¿a quién te gusta? Le dicen a Thatcher, incluso tecnócrata. Sí, sí. Cualquiera de ellos o de ellas tienen su propia mitología, ¿no? Y el socialismo también, o sea, de buen gusto o de mal gusto, como las camisetas del Che Guevara, ¿no? Pero los dos tienen mitos. Y entonces, pero bueno, al menos en el aspecto académico, no tanto en la cuestión de a pie, pues hay una niebla mental que piensa que lo simbólico es meramente un ornamento que uno puede retirar. Sí. Y a mí siempre me gusta recurrir a este teórico político que me gusta mucho, francés, Georges Bourdieu, no confundir con Bourdieu, con Pierre Bourdieu, este es Bourdieu. Y este hombre decía que la política, estar en lo político es la tierra del país de las maravillas. Porque lo político, por definición, es un constructo artificial. Es decir, un tema de un aborto, un tema de la organización de las Olimpiadas, un tema de ir al supermercado, por definición no son políticos. Pero si hay que decidir a dónde van los recursos, si se acaban los recursos, si alguien está en contra del aborto y otros a favor, si las Olimpiadas tienen que darle las medallas a tal, o sea, entonces ya se empiezan a impregnar de lo político. Entonces, como idea artificial, como ordenación del mundo artificial que no es natural, es proclive a impregnarse de mitos y de simbologías. Entonces, ya de suyo, lo político está lleno en ese mundo maravilloso. Y si a eso le sumamos que hay que construir una figura de autoridad, aún más es necesario recurrir a símbolos, ¿no? Y símbolos, tú sabrás que es esta idea de simbolon, ¿no? Que un poco sería como una traducción así apresurada que yo haría sea como token, ¿no? Que en su significación etimológica, ¿no? Un regalo que dabas en un simposio, ¿no? Detalle. Exacto. Y lo contrario es diabolos, ¿no? Que fragmenta lo simbólico. Entonces, claro que hay autores como Mircea Eliade, parece que me estoy saliendo, pero ahorita voy a volver, que dicen que lo simbólico pues es la expresión de algo superior, ¿no? Una esencia luminosa, ¿no? Que está fuera de nuestro alcance. Pero bueno, aunque sean construcciones artificiales, el Estado o la monarquía no existen, no son tangibles, pues, ¿no? Lo que tenemos, y tanto en el Estado es este presidente tecnocrático, tenemos a Menem y tenemos a Thatcher, pero necesitan los símbolos, necesitan desde la banda presidencial hasta el Palacio de Buckingham, pasando por la abadía, ¿no? La retórica, simple y sencillamente. O el lenguaje, claro, el lenguaje. O sea, al fin y al cabo, hasta el más tecnócrata de los tecnócratas necesita hablar con consignas políticas. Ajá. Y cuando lo confronta un periodista, no te puedes poner a hacer matices filosóficos, necesitas siempre hacer, volver, oiga, pero usted, ¿qué va a hacer con los corruptos en su gabinete? No, yo lo que creo es que tenemos que trabajar para el futuro, porque no sé qué. No, pero los corruptos, sí, por eso, el futuro y no sé qué, ¿no? Sí, por eso, la demanda y la oferta, la productividad, la competitividad, ¿no? Entonces, y está este libro clásico de Kantorovitz, Los dos cuerpos del rey, el estudio sobre teología política medieval, ¿no? Entonces, ya sea que el presidente que hay que inventarlo, o en el caso de esta familia tangible que son monarcas,
No es lo mismo ver a los Romanov en la casa Hipatia hacia el final de sus días, a que verlos en lo que es el Hermitage hoy en día, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí. la arquitectura, la iconografía, todo eso, ese constelación simbólica es inseparable de lo que es la monarquía. No se entiende la monarquía sin todo ese constructo simbólico, ¿no? Sí, es que ya se me fue exactamente lo que iba a decir, pero hay, por ejemplo, una queja del propio Alexis de Tocqueville en La democracia en América, ¿no? Y Ajá. otra vez, no estoy citando a ningún reaccionario, ¿no? Don, Me los dejaste todos a mí, mi querido Gabriel. sí, este, sí, donde dice, es que tal vez, haberle cortado la cabeza a la vieja aristocracia y haber apostado por una idea de política muchísimo más horizontal, de virtud cívica, nos deje un déficit eh, de heroísmo o de noblesse oblige, ¿no? Ajá, ajá. Que creo que eso además en el caso de México es increíblemente patente, como la clase alta mexicana no tiene el más mínimo sentido de responsabilidad social Ujú, ni ujú. de sí, ni de el buen gusto de la vieja nobleza, de justamente porque naciste en el privilegio tienes tienes gran responsabilidad, ¿no? Te tienes que comportar de cierta manera porque justo porque no eres igual a los demás, ¿no? Te debes a la sociedad de alguna manera, ¿no? Hacer ostentación de la riqueza es naquísimo, ¿no? Para esta vieja para esta vieja idea de virtud aristocrática, que quizá es a la que se refería Tocqueville, diciendo la gente que nacía para gobernar se podía dar el lujo eh, de no tener que escalar por el poder con todo lo que significa eso de pisotear y mentir e intrigar, ¿no? Que podía incluso ver al poder con cierto asco, ¿no? Y la riqueza como esta cosa de no es, justamente no es lo que te define, la riqueza es nada más como un accidente. El problema es que nuestra mitología actual, al trasladar la igualdad a la igualdad al terreno político, se olvida que existe otro tipo peor de desigualdad, que es la desigualdad económica, ¿no? Y que siga habiendo clanes feudales y que siga habiendo privilegios y que siga habiendo familias que nacen en cuna de oro y que van a heredar esos millones y van a detentar el poder todo el tiempo, ¿no? Pero bajo la premisa de que todos son iguales o de que todos somos iguales y por lo tanto sin ningún candado moral y cultural a esta gente. Y entonces quizá a mí se me antoja que el hecho de reconocer abiertamente que existe al menos una familia en este país que sí por cuna tiene, eh, tiene una vida privilegiada, al mismo tiempo que una serie de restricciones muy grandes, inhumanas incluso, de absoluta neutralidad y de trabajo incansable y de discreción y de un montón de cosas que se esperan de esta gente, a lo mejor reconocer que sí hay unos que son diferentes, puede ser un candado o un incentivo para que el resto de la clase política, el resto de los privilegiados, le bajen dos rayitas a sus pretensiones, ¿no? Pueden ser a lo mejor más ricos, pueden ser más poderosos, pero en el caso del Reino Unido es muy patente que aunque el primer ministro sea realmente quien detenta el poder real, ¿no? Y es muy grande, mucho más de lo que tuvo jamás Carlos I por lo que le cortaron la cabeza, o mucho más de lo que tuvo hasta el mismísimo Enrique VIII, cualquier primer ministro hoy en día
al final es un súbdito. Al final, el 10 Downing Street es una casita burguesa, ¿no? Bastante feíta y bastante apiñada. ¿Por qué? Porque este señor o señora están subordinados a la figura simbólica, a la viejita o al viejito que vive en el palacio, ¿no? Que no tiene poder real, es la pura simbología. Es justamente esta separación teológica medieval de lo simbólico de lo operativo, o en el lenguaje constitucional británico, de lo digno de lo eficiente, de la maquinaria desnuda administrativa del gobierno, sin la cual pues no se recoge la basura, no hay agua potable, no hay policía, no hay nada, sin la cual una sociedad no funciona, pero que es de flojera, ¿no? A nadie realmente nos interesa ver exactamente cómo funciona eso, ¿no? Y lo eficiente que es el nombrar embajadores, el ir a otro país y dejar un ramo de flores en la tumba del soldado desconocido y cenar y hacer un brindis con el presidente de allá y sembrar arbolitos y visitar niños y que te reciban con cantos y no sé qué, y todas estas cosas que desde un punto de vista utilitario son inútiles, ¿no? Y que, sin embargo, todas las repúblicas y todos los servicios diplomáticos reconocen que todas esas cortesías inútiles son funcionales, ¿no? Por decirlo. Son funcionales, porque al final si compramos el argumento utilitarista, yo lo puedo llevar más lejos y decir, ok, si el criterio es lo utilitario, entonces ¿por qué uno utiliza servilletas de tela? ¿Por qué uno pone cubiertos? ¿Por qué uno bebe vino? ¿Por qué uno se gasta dinero haciendo fiestas de cumpleaños? ¿No? Cuando se puede utilizar en otras cosas que son más urgentes o más importantes. Y la verdad es que nadie vive así, ¿no? Bueno, es una vida muy empobrecida, ¿no? Qué horror vivir así, ¿no? Sí, es terrible. Y así como tú en tu casa te das tus lujos y te destinas dinero a fiestas, a convivir, a tomarte una pausa, ¿no? Igual los países, ¿no? Es justamente esta idea de que el Estado, al ser una construcción abstracta, distinta y completamente alejada de la vida de los mortales, funciona diferente que una unidad política más pequeña, que es la familia, que es la casa, ¿no? Lo que tiene, creo, de valioso la monarquía es que tiene estos momentos donde el Estado hace fiestas familiares a gran escala, ¿no? Y cultiva esta metáfora de la familia nacional, de los súbditos como unidos por un vínculo de paternidad o maternidad a esta figura de carne y hueso, ¿no? Ya no es la madre patria, es la abuelita llamada Isabel, ¿no? Sí. Y finalmente, bueno, creo que un poco redondeando este tema de lo simbólico y la función de los mitos y símbolos para las monarquías, yo creo que con sus matices, y podemos mencionar muchas razones, porque finalmente el Estado en la vida cotidiana o la monarquía es otro caso, pero en el Estado en la vida cotidiana, este servicio de limpia de basura y de tuberías son personas comunes y corrientes como nosotros. Pero lo que sí es necesario es el uniforme amarillo de quien está levantando una alcantarilla, ¿no? Esa simbología crea una división artificial. Y ha sido tan eficiente ese símbolo que hoy en día se elaboran teorías partiendo de una dualidad entre sociedad y Estado, que en la realidad no existe, porque en la realidad del Estado lo hacemos el policía, el administrativo del SAT, que puede ser nuestro familiar o amigo, ¿no? Pero es el Estado, en ese momento en el que está sellando el pasaporte o sellando o presentando la declaración de impuestos o la firma digital, se erige como el Estado. Entonces, creo que podemos convenir en que lo político o estas formas políticas, lo simbólico no es algo de lo que uno se pueda eliminar con un caparazón,
para ver la realidad real, ¿no? Dicho en términos marxistas, ¿no? Justamente porque no es artificial. Ajá, al contrario, lo natural es lo simbólico, justamente lo político, el elemento político de los animales políticos es la construcción esta de símbolos de símbolos en común, porque volviendo a la metáfora del hogar y de la casa, uno construye su casa precisamente con los adornitos, ¿no? Sí, y coleccionando las tonterías que nos gustan o que nos regalan, o acomodando las cosas donde se nos da la gana. Y esa es la diferencia entre una casa, un techo donde no me muero de frío, y un hogar como tal, ¿no? Exacto. Y creo que es lo mismo en un estado, es desde el gafete del funcionario que tengo enfrente, el uniforme azul o verde o lo que sea del policía, hasta la bandera, hasta las fiestas patrias o así, es ir acomodando esa casa a gran escala, simbólicamente, que llamamos Estado y que llamamos nación. Yo lo único que digo es que en los países que se pueden dar el lujo de tener una monarquía que tiene esta legitimidad histórica, es un paso adelante porque quiere decir que están asumiendo que esa simbología es explícita, ¿no? O sea, que no la tienen, pero hacen a la vez como que no existiera, ¿no? Sí. O sea, que el Reino Unido se pueda dar la próxima semana la oportunidad de tener una fiesta nacional, de cerrar los bancos y tener día de asueto, nada más para ver la consagración, por un lado, teológica, pero también la juramentación constitucional del monarca, ¿no? Y que el Reino Unido pueda solazarse, regodearse en que tiene una constitución rarísima medieval, que ha evitado revoluciones y que lo ha democratizado de una manera mucho más sensata y sin tantos exabruptos como los europeos continentales o los americanos, ¿no? Que pueda presumir eso a través de los símbolos religiosos que tiene y de los símbolos de una evolución política desde abajo, me parece una cosa sumamente positiva, pues, ¿no? Ya quisiéramos, de este lado del Atlántico, con nuestras quejas constantes sobre la mezquindad de nuestros gobernantes electos, ¿no? Que nada más les importa la próxima elección, que en el futuro lejano, que son ignorantes sobre temas relevantes, que son torpes en circunstancias importantes, que tienen ambición vana, que son unos ególatas frívolos. Es decir, todos los valores que vemos que no tienen nuestra clase política republicana, de la gente a quien votamos, y que además vemos que están muy escasos en nuestros tiempos, ¿no? Resulta que las monarquías lo tienen. La abnegación, el sacrificio, el sentido del deber, el servicio, ¿no? Esos, digo, en el caso cuando son monarcas, cuando te sale bueno el monarca, ¿no? El caso de la reina Isabel, ¿no? Puede ser, no tanto el de Juan Carlos I. Bueno, pero lo mismo se puede decir de otra democracia, ¿no? Cuando sale, bueno, o sea, por más votos que respalden, te puede salir, bueno, Hitler fue producto también de una votación hasta cierto punto, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, digo, o por usar otra metáfora para que no me acusen de reducción a Hitlerum, pues en el caso mexicano, pues cuántos no han sido también producto de las urnas, y no necesariamente el resultado es mejor, es lo que augura el procedimiento, pues, ¿no? Sí. Y fíjate que a este respecto ya creo que es momento de que vayamos cerrando nuestra charla, pero quiero volver a convocar a Gómez Dávila con otro aforismo. La memoria de una civilización está en la continuidad de sus instituciones. La revolución que la interrumpe, destruyéndolas, no le quita a la sociedad un caparazón quitinoso que la paraliza, sino meramente la compele a volver a empezar.
poco como amarrando esta idea del caparazón que podría ser de los símbolos, y la soberbia de quien dice, bueno, pues estas cosas son vestigios, hay que extirparlas y volvamos a iniciar como los revolucionarios franceses, ¿no? Volvamos a hacer el calendario y volvamos a hacerlo, a crear una utopía, ¿no? Del hombre nuevo. Sí. A empezar sí, tal cual. Yo lo que, al final lo que quisiera decir, no por abogar restaurar monarquías donde no donde no es sensato que las haya, porque ya no las puede haber, pero es simple y sencillamente ponernos en guardia contra ciertos supuestos que me parecen sumamente ingenuos, que es que no es que la deferencia aristocrática, ¿no? De un sistema feudal medieval que nos parece tan absurdo hoy en día, vaya a ser reemplazada por un civismo republicano de ciudadanos virtuosos, ¿no? A lo mejor puede ser el caso, pero creo que nadie que viva en una república democrática hoy en día, 2023, puede realmente meter las manos al fuego y decir que eso es la regla y no más bien la excepción. O sea, en lugar de ese civismo republicano, lo que tenemos en su lugar es cinismo burgués, donde nosotros decimos, es que los políticos todos son iguales y son egoístas, no sé qué, como si fueran una casta o una especie distinta, como si no fuéramos nosotros mismos en esa situación, ¿no? Ahora sí que en las repúblicas, pues si tus ciudadanos son políticos y tus políticos son ciudadanos, pues resulta que si hay un poco de verdad en eso de que tenemos los políticos que nos merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros, ciudadanos, producimos esta casta de políticos. Ya no es esta casta gobernante que se cuece aparte porque nace aparte, ¿no? Y nace en casas aparte y en palacios aparte y tiene una educación aparte, ¿no? Eso ya no es verdad, por un lado. Pero además tenemos esta hipocresía igualitaria de la que hablaba hace rato, y además tenemos el rencor proletario, ¿no? Que es el síntoma de estos problemas, de estas heridas que cierto liberalismo tecnocrático hace como que no están ahí y las tapa con un pañuelo, y que nada más deja que empiecen a echar pus, y entonces que produzcan estos líderes demagógicos o estos golpes xenofóbicos o este malestar cultural que puede llegar a producir pues patologías sociales y políticas peligrosas incluso, ¿no? Mira, yo un poco cerrando, coincido completamente contigo, Gabriel, y yo, bueno, está también esta reflexión del antropólogo Clifford Geertz, que decía que un gobernante también, y creo que eso incluye la monarquía, una de sus funciones es ofrecerle a la sociedad una imagen de sí misma, ¿no? Y muchas veces creo que estas rupturas ocurren, tienen que ver con esta idea de legitimidad, pero legitimidad en el sentido no tanto no es un procedimiento, sino qué tanto le explica al mundo quien está detentando el poder al resto de las personas, ¿no? Y creo que las monarquías han tenido la capacidad también para hacer esa función. Entonces, un poco cerrando, lo que diría es eso, o sea, la monarquía tiene una función para organizar lo político, y sí me interesaba desde el inicio dejar en claro que no es necesariamente una cuestión del pasado. Hasta te diría que la primavera árabe chocó con pared con monarquías, finalmente, en Marruecos, en Jordania y en otros lados, ¿no? Sí. Es decir, están vivas, pues, y Reino Unido, pues el sábado la gente va a ir, o sea, no es que hagan la fiesta y vayan 3 personas, vamos, ¿no? O sea, la gente se entusiasma, quizá no sepa frasearlo, pero hay un entusiasmo que viene por este rito. Entonces, es un fenómeno actual y es no necesariamente un Estado
construido desde principios racionales y prescindiendo de cualquier alusión personal, te lleva necesariamente a algo mejor. Y por último, creo que también juzgar a una monarquía, quitándole lo que lo hace monarquía, como es su historia, su herencia, y obligándola a hacer una revisión histórica desde criterios presentes, o atacándola porque ya no corresponde a esta época de la historia, es completamente absurdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que las monarquías tienen su razón de ser también, ¿no? Y eso que dices creo que es importantísimo. Yo cerraría retomando precisamente esto de el elemento histórico, que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, pero es quizá el gran déficit de nuestra época, es realmente pensar que el mundo se inventó ayer, ¿no? Exacto, Que, exacto. que no venimos de ningún lado ni nos debemos a logros del pasado, ¿no? Y creo que la gran ventaja de la monarquía británica, y puedo ir más allá, decir de los dos monarcas recientes, es precisamente ese vínculo vivo con la historia. Yo creo que antes que, justamente por ser una cosa del pasado, es importante para el presente, porque es un vínculo vivo con, con otras maneras de pensar, con otros valores trasnochados, pero que a lo mejor tienen algo que decirnos positivo en nuestra época. O sea, el hecho de que el rey Carlos hable como habla es porque tuvo maestros que tenían acento victoriano. Ya desde cómo habla el rey, quiere decir que es un vínculo vivo con otro siglo. Claro. Su madre, a ver, su primer ministro fue Sir Winston Churchill. Quiere decir que había un victoriano imperialista nacido en 1874 y que su última primer ministro fue Liz Truss, nacida en 1975. Es decir, hay 101 años de diferencia entre el nacimiento de su primer ministro y de la última primer ministro, ¿no? Y ella, por cierto, pues fue el último jefe de Estado veterano de la Segunda Guerra Mundial. O sea, era el último vínculo vivo con esta generación y con la generación anterior, ¿no? A la vez que la pionera de los discursos de Navidad por la televisión y de una democratización de las redes sociales y esta transformación del imperio británico basado en la violencia militar, ¿no? A esta sociedad, a este club de intereses y de aficiones llamado Commonwealth, ¿no? O sea, precisamente este vínculo con el pasado es lo más valioso que tienen que ofrecer las monarquías, y particularmente una como la británica, que puede decir, tenemos una sucesión casi ininterrumpida con los vikingos anglosajones que llegaron después de los romanos, y con los normandos, y con los escoceses, y con la Guerra de las Rosas, y con un montón de desarrollos que nos han hecho de pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, un país con libertades, un país con Estado de Derecho, y con muchas ventajas civilizatorias encima por encima de más gente. Y ya por último, creo que el propio rey Carlos, a mí me sorprendió mucho la invitación a la coronación, que es pues una cosa muy suya de queja contra la estética eficientista y modernista de nuestra época. Es una miniatura medieval
en continuidad con los monitos como de cuento de hadas de la invitación de la coronación de su madre. Entonces quiere decir que está en pleno siglo XXI reivindicando una estética medieval. Claro. Está reivindicando la continuidad inmediata con su madre, presentándolo además con ciertos toques novedosos, incluso hasta coqueteando con lo woke, que eso podríamos ver qué tan efectivo o qué tan sensato será, ¿no? Pero al final, el propio Rey Carlos tiene una beta de filósofo, tiene un libro llamado Harmony, donde pone su visión de la historia y de la sociedad y del arte y de la ecología, ¿no? Donde es un conservador conservacionista, ¿no? Que lleva 50 años hablando del cambio climático y de la agricultura orgánica y del urbanismo de escala humana, ¿no? Y de un montón de cosas que hoy en día están de moda y que él, con este vínculo arraigado a la tierra y a la tradición y a otro, incluso podríamos decir a otra racionalidad, a una racionalidad medieval de noblesse oblige aristocrática, yo creo que es el único, particularmente en el contexto del Reino Unido actual, con el desfile de mediocres y en la política, ¿no? Tiene la oportunidad de poner sobre la mesa en el debate público y en la simbología cívica un montón de ideas valiosas que no encontramos en ningún otro lado. Ciertamente no en nuestras repúblicas muy democráticas de este lado del Atlántico, o ni siquiera en las otras democracias europeas, que a lo mejor funcionan mejor, pero que son poco sexys, ¿no? ¿Quién demonios, seguramente tú porque vives en Alemania y eres muy culto, pero quién demonios sabe o a quién le importa cómo se llama el presidente de Alemania, ¿no? Y bueno, tampoco estos personajes de acá se esfuerzan en cultivar una simbología atractiva, ¿no? Eso hay que decirlo. El punto es que sin simbologías atractivas se deja un vacío simbólico, que ahí vienen los Trumps y los Bolsonaros y los AMLOs y un montón de payasos a querer llenarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que una buena manera de cerrar esto, Gabriel, es no cortemos vínculos con el pasado por cortarlos, ¿no? Muchos de los temas actuales, como me gustó esto que hiciste de arquitectura, lo que dices de arquitectura a escala humana, lo de aspectos ecológicos, o sea, no es necesario comprar esta agenda woke para que te importen esos temas, ¿no? O sea, hay otras maneras de aproximarse a ellos desde otros horizontes, y esos horizontes es quizá lo que más me gusta, pasan siempre por inclinar la cabeza ante el pasado y reconocerse en la escala, ahora sí que escala humana y diminuta, como una pieza más de un devenir mucho más amplio, ¿no? No esta arrogancia individualista moderna, ¿no? Exactamente. Bueno, pues Luis Alfonso, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. Gracias a ustedes que nos han visto. Déjenos comentarios, seguramente están muy enojados por las cosas que dijimos. Que quede perfectamente claro que ni Luis Alfonso ni yo queremos traicionar a la República Mexicana y sus instituciones, que no nos queremos, no queremos desertar y volvernos súbditos canadienses o de Belice, ¿no? Del rey Carlos. O ciudadanos del Reich, como estos de Alemania, ¿no? El golpe de Estado de hace unas semanas, ¿no? Ese golpe de Estado duro, pero bueno, nada de eso. Aquí simplemente personas que cuestionamos y hacemos preguntas necesarias, ¿no? Pues bueno, dejamos todos estos temas sobre la mesa. Esperemos que todo
al menos se diviertan con este morbo estético de la coronación de Carlos III, al menos será buena televisión, es un evento histórico que no se ve muy seguido. A nosotros quizá nos toque verlo 2 veces en nuestra vida, aunque quién sabe si la última palabra se la lleva la gente que no cree que la histórica y que los símbolos sean una buena idea. Entonces, pues, quién sabe si veamos un presidente de la República Inglesa, ¿no? Porque ni siquiera aquello ni siquiera va o la Tercera República Española, o quién sabe en qué acabemos. Como dicen los chinos cuando te quieren echar la peor maldición, les deseo que vivan en tiempos interesantes. Y nosotros. Gracias, Gabriel, por todo. Estamos viviendo en tiempos interesantes. Luis Alfonso, gracias. Hasta Alemania. Gracias por vernos. Hasta un gusto. Tu retiro espiritual. Gracias a los que nos escucharon. Abrazo.